Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra clase que corresponde a la fecha de hoy. Y naturalmente reitero la bienvenida a todos los hermanos que están presentes en esta oportunidad. Algún hermano preguntaba qué lectura tendríamos que realizar en el transcurso del semestre. Estaba pensando en algunas lecturas adicionales. Aquí tengo un libro de John Stott, La verdad de los evangélicos. Es un libro muy interesante, contiene algunas enseñanzas de bibliología, al margen de abordar otros temas interesantes. Y recomiendo esta lectura, puede ser necesario para ilustrar el conocimiento en cuanto hacia la materia. Otro de los libros que también podría recomendar es de la autoría de Sproul. Este libro titula Todos somos teólogos. También es un libro muy necesario, aborda varios temas de la teología sistemática con una enseñanza bien sencilla, bien comprensible, y por lo mismo si pueden adquirirlo o descargarlo de la internet sería recomendable para enriquecer su lectura. Asimismo, este último libro, Introducción al Nuevo Testamento, de Eberhard Harrison. Este libro está en la biblioteca del seminario. Si ustedes desean, pueden prestarse o pueden sacar una fotocopia, porque este libro es el más importante que se refiere a la, digamos, a la historia y también a lo que es la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, esas serían las recomendaciones bibliográficas adicionales que me permito recomendar en esta noche. Hoy estamos a 14 de febrero del 2022. Consecuentemente, siendo la hora señalada, vamos a dar comienzo a la clase programada para la fecha de hoy. Entonces, el tema que nos corresponde abordar en esta noche tiene varias características. Hoy hablaremos de dos temas fundamentales de la bibliología. Uno tiene que ver con los manuscritos. Se llaman manuscritos a todas las transcripciones hechas a mano, ¿ya? Son transcripciones que se han realizado antes de la invención de la imprenta. Entonces, a todo lo que se imprimió o se escribió, porque no imprimió, se escribió antes de la imprenta, antes de la invención de la imprenta, es a lo que llamamos manuscritos. Asimismo, hay algo que complementa a los manuscritos. Y esto que complementa son las traducciones. Originalmente la Biblia ha sido escrita en el idioma griego, también en el idioma hebreo, el Antiguo Testamento. Pero no todos los países del mundo hablan estos dos idiomas o hablaron estos dos idiomas. Por lo mismo, ha sido necesario efectuar algunas traducciones de estos libros, de estas versiones de la Biblia, y por lo mismo se han tenido que hacer algunos giros lingüísticos, algunas traducciones, algunas transliteraciones, etc. A todo este proceso es a lo que llamamos versiones de la Biblia. Ahora, al igual que en los manuscritos, a todas las versiones pronunciadas o escritas antes de la invención de la imprenta, es a lo que llamamos versiones antiguas. Y a las traducciones realizadas después de la invención de la imprenta, a ellos les llamamos versiones modernas. Y obviamente hay
muchas de estas versiones modernas, pero en esta ocasión específicamente vamos a referirnos a lo que son las versiones antiguas de la Biblia. Entonces, dos temas muy interesantes. Por una parte, los manuscritos y por otra parte, las versiones antiguas de la Biblia. Bien, comencemos entonces con la clase de hoy. Pero antes de continuar, es necesario retroalimentar lo que habíamos visto en la anterior clase. Es necesario retroalimentarlo porque define doctrinalmente lo que es la Biblia. El origen de la Biblia está caracterizado por su origen sobrenatural. No es una obra, una invención realizada por la mente humana, sino que dijimos que proviene de la revelación de Dios. Es en la revelación de Dios donde se ha engendrado el pensamiento que emerge de la mente de Dios. Entonces, el hombre en su estado de pecado, en el estado de caída en el que se encuentra, no tiene la capacidad de poder percibir y de poder entender los pensamientos de Dios. Por lo mismo, para que el hombre pueda conocer a Dios, para que el hombre pueda acercarse a Dios, ha sido necesario que Dios se revele al hombre, que Dios manifieste su pensamiento. Una virtud esencial del ser humano, a diferencia de toda la creación, es que no solamente piensa, sino que también tiene la capacidad de transmitir ese pensamiento a través del lenguaje. Es decir, que el hombre no solo piensa, sino también comunica lo que piensa. Entonces, a través de ese efecto, a través del lenguaje, es que podemos conocer lo que el otro está pensando, ¿no? Eso ocurre también con Dios en ese contexto, es que somos imagen y semejanza. Esta cualidad especial del ser humano solamente lo tienen los hombres, los seres humanos, porque los demás hechos de la creación no tienen esta característica. O sea, no tienen, digamos, esta virtud, esta cualidad, aunque hay algunos animales inteligentes. Quizás podríamos decir que en cierta forma razonan algunas intervenciones en la naturaleza. Pueden eludir un peligro, pueden entender varias cosas, pero no tienen esa capacidad de comunicar el pensamiento. En cambio, solamente los hombres tenemos esa virtud del lenguaje. Entonces, ahí es donde emerge el pensamiento de Dios que se comunica al hombre. Y cuando comunica, ¿qué hizo? Inspiró, le inspiró en la mente. La inspiración simplemente sucede en términos de influencia. No se trata precisamente de un dictado, no es que Dios le habló al escritor humano y le dictó es decir, le dictó una idea. No fue así, sino que su, mm, su pensamiento, su aliento a través de la obra del Espíritu Santo es que llega a la mente del hombre y el hombre utilizando sus propias capacidades, su propia cultura, su propio lenguaje, es que expresa lo que Dios estaba revelando. Entonces, ese proceso fue la inspiración. Y hemos dicho también que esta inspiración tenía que ser tenía que ser registrada, obviamente en materiales de pergamino o de papiro, que eran los materiales en los cuales se podía escribir en ese tiempo. Estos manuscritos fueron registrados de esa manera.
y posteriormente fueron seleccionados, porque no todos los manuscritos fueron autorizados. Los autorizados son a los que se llamó también los textos canónicos. La canonicidad y los libros apócrifos lo vamos a ver la próxima semana. Y así sucesivamente las doctrinas de la crítica textual, la traducción, la aplicación y la comunicación son parte de este proceso. Entonces, lo que hemos visto son estos 4 conceptos esenciales que no debemos olvidarlos nunca, que definen la naturaleza de la Biblia. Hemos dicho, y los repito una vez más, la Biblia tiene un origen de carácter sobrenatural. No es natural. En otras palabras, cuando digo que tiene un origen sobrenatural, estoy diciendo también que la Biblia es en realidad un milagro de Dios. Por eso es sobrenatural. Y se fundamenta esta naturaleza en 4 fundamentos. Primero, la revelación, luego la inspiración, luego la iluminación y finalmente la autoridad de la Biblia. No todos los libros tienen esas características. Este es un libro humanista, escrito por un hombre, por John Stott. No podríamos decir que tiene este carácter o esta naturaleza de revelada, inspirada, iluminada o autoritativa. Simplemente es un comentario de lo que en realidad es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que definir la naturaleza de la Biblia? En el contexto de que tiene origen sobrenatural, es revelada, es inspirada. La Biblia ilumina nuestra mente para que nosotros tengamos la capacidad de conocer lo que Dios está pensando y finalmente reconocer esa autoridad. Bien, también hemos visto que la Biblia como revelación tiene dos líneas. La primera línea es la revelación general. Decimos que la revelación es general cuando la revelación es para todos, no solamente para los creyentes, también para los no creyentes. Por eso tiene ese carácter de revelación general, porque es para todos, absolutamente. Nadie puede excusarse de que no conoce a Dios. La revelación natural también, así se llama la revelación general, es la que nos da a conocer la presencia de Dios, nos muestra la gloria de Dios. Esa es la revelación general. Pero esta revelación general no conduce a la salvación. Evidentemente, la revelación general estuvo diseñada antes de que el hombre cayera en pecado. Y naturalmente el propósito era relacionar al hombre con Dios. Pero cuando ya cayó en pecado, obviamente que se degeneró esta relación, la misma naturaleza se degeneró, no fue la misma, no cumplió los objetivos por los cuales fue creado. Por lo mismo, el hombre requería para la salvación de otro tipo de revelación. Esta es la revelación especial. Entonces, llamamos revelación especial a la palabra escrita de Dios, es decir, a la Biblia. La Biblia es una revelación de carácter especial. ¿De dónde proviene? Proviene del mismo Dios, porque Dios es el que revela. ¿Y cómo se revela? A través de nuestro Señor Jesucristo. En la revelación general se revela en la naturaleza, pero en la revelación especial se revela en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio de salvación que viene como producto y como resultado de la obra del mismo Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos los dos conceptos, revelación general para todos
y revelación especial para los hermanos que han de ser salvos. Aunque tenemos que entender un concepto muy, muy imprescindible, la revelación especial es personal. Vale decir que si uno quiere acceder a la salvación, debe establecer una relación personal con el Señor Jesucristo. Y solamente por medio de la fe y creyendo en esa obra es que puede ser salvo. Desde ese contexto, hermanos, la revelación especial es personal. Pero a la vez también la revelación especial no solamente puede ser personal, también puede ser propositiva. ¿Qué quiero decir con que es propositiva? Es que la revelación especial, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que cumplir un propósito. Es como cuando baja la lluvia. Bueno, nadie puede hacer bajar lluvia sino es la voluntad de Dios. Cuando cae esa lluvia, cumple un propósito. Tiene que regar la tierra para que en su momento y en su oportunidad pueda emerger el fruto. Ese es el propósito que tiene la lluvia. Luego, esa lluvia vuelve a ascender hacia arriba. Eso tampoco puede impedirlo nadie. Entonces, cuando digo que la palabra de Dios es propositiva, es que tiene un propósito. Por eso dice la Biblia, es que la palabra de Dios, cuando se expande, nunca vuelve vacía. Vamos a predicar el Evangelio. Entonces, en este propósito de la predicación del Evangelio, seguramente muchos lo van a aprovechar en ese momento. Y quizás otros lo hagan en otro momento. Seguramente algunos simplemente van a sembrar, otros van a regar, pero en última instancia es Dios quien da el crecimiento. Desde ese contexto, esto lo aclaro para no confundir con la idea de los hipercalvinistas que piensan que solamente la revelación es personal. La revelación especial también es propositiva, o sea, tiene también un propósito. No sabemos a quién estamos predicando. A veces predicamos la palabra de Dios y no hay ningún convertido, pero pasa un tiempo, nos damos cuenta que la palabra de Dios ha hecho su efecto. Entonces, la revelación general, que también se llama revelación natural, se manifiesta también en la naturaleza, en la creación, cuando muestra la gloria de Dios. También esta revelación general se manifiesta en la historia, porque todos los hechos históricos son una providencia de Dios. Todo es el querer y el hacer, la voluntad, la soberanía de Dios. Pero la revelación general, cuando es para todos, hemos dicho que esto es para todos, también se hace manifiesto en el hombre mismo. Primero, en su razón, el hombre puede pensar a Dios, puede pensar aceptarlo, puede darle la gloria o puede negar y sencillamente no aceptar digamos, esa bendición de Dios. Puede olvidarlo o puede ignorarlo deliberadamente. Pero también se manifiesta en su conciencia. Todo ser humano puede reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que tiene una idea moral, tiene una ley moral dentro de su conciencia. Por lo mismo, cuando haga un acto, indudablemente él sabe si está haciendo algo bueno o algo malo. No puede escapar de esto. Entonces, si algo le ha quedado de la creación original es precisamente su ley moral,
que vive en su conciencia. Entonces todos, cualquier ser humano, tiene esta ley moral que gobierna su vida. Solamente que la ignora, que no quiere aceptarla. Entonces, de manera general hemos visto todos estos conceptos en cuanto hace a la revelación general. La revelación especial, dijimos, se contextualiza en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia. Pero no solamente es la palabra, ¿ya? No solamente es la palabra escrita que está ahí en la Biblia, sino que detrás de todo ello está también la persona de Jesucristo. En este contexto también tenemos que fijarnos bien. Cuando hablamos de Jesucristo, indudablemente tenemos que hablar de la encarnación de Jesucristo. El Cristo Espíritu tomando forma humana para cumplir un propósito. El propósito que ya estaba encaminado en el plan de redención. Entonces, esta obra que originalmente fue el cuerpo de Jesucristo, que se encarnó, que murió y que luego resucitó, ese fue un hecho histórico, trascendente, cósmico, que ha impactado a todo el universo. Prácticamente ha sido la salida alternativa a todo lo que implicaba la presencia del pecado. Ahora bien, esta obra tenía que ser transmitida, porque si esta obra del Señor Jesucristo no fue transmitida, no fue hablada, no fuera hablada, no tendría sentido. Imagínense en los tiempos de Jesucristo, no solamente Él murió crucificado, sino que muchos, miles murieron crucificados en la misma forma como murió el Señor Jesucristo. Pero ¿qué le hizo impacto? ¿Qué le dio ese toque especial a la muerte en la cruz del Señor Jesucristo? Fue precisamente la palabra, lo que se dijo de la muerte, de la obra, de la encarnación, de la resurrección del Señor Jesucristo. Es esa característica la que le dio un valor especial. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, la obra de Cristo. Por eso la revelación especial ya viene en Cristo. Varias cosas se cambian porque en última instancia el Señor Jesucristo ya se constituye en el agente de la creación y en el agente de la redención específicamente. Y también se anuncia el Evangelio. Entonces lo que hizo Jesucristo se convierte en doctrina, ¿no? Al convertirse en doctrina, ¿qué está haciendo? Está comunicando la salvación. Por eso es una revelación especial, porque la encarnación y la resurrección del Señor Jesucristo fue un hecho sobrenatural, fue un milagro de Dios. Es que no había otra forma para encontrar salvación para el hombre. Por eso era necesario la presencia de la revelación especial. Entonces, la revelación especial es Cristo, el Cristo encarnado, el Cristo resucitado. Y esta revelación se comunica a través de la obra del mismo Señor Jesucristo. Es Dios quien nos habla ya ahora por medio del Hijo, quien nos comunica la verdad y el camino para la salvación. Nos comunica la redención, es decir, la salvación. Y este hecho histórico ha sido registrado en los evangelios. Y este mismo hecho histórico ha sido explicado en las epístolas, y el apóstol Pablo es un especialista en eso. Es el gran expositor de la doctrina de la salvación, de la doctrina del Señor Jesucristo.
Entonces ahí vemos cómo la obra y palabra se hacen patentes a través de la obra de Dios. Entonces ese es el carácter de la revelación especial. Pero la revelación es como descubrir algo que está velado, algo que está cubierto, algo que no nos permite ver directamente. Entonces, esta revelación debería ser develada. En verdad, así por así, el hombre no entendería el Evangelio si no fuera la comunicación de la palabra. Entonces, ahí vino la inspiración. Cuando Dios comunicó al hombre su pensamiento, comunicó al hombre su plan, y el hombre recibió esa idea, la entendió y posteriormente la escribió. Entonces, sí, el significado de inspiración, según Warfield, no significa la forma en que Dios comunicó su palabra, sino que señala la fuente de la emisión de la palabra, es decir, que nos está mostrando que esta idea, que esta revelación viene de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero eso no fue suficiente. También era necesario que el hombre pueda entender la palabra de Dios, pueda entender esta revelación. Estaba diciendo que la revelación, si bien es una figura velada, no puede el hombre ver directamente, pero la iluminación es como la mano que descubre ese velo. Entonces hay una relación casi directa entre lo que es la revelación y la iluminación. O sea, eh, la iluminación es la que abre nuestros ojos espirituales para poder entender la palabra de Dios. Y finalmente, la autoridad. Hemos dicho que la Biblia, a través de la revelación, a través de la inspiración y a través de la iluminación, nos da una comprensión de que esta palabra viene de Dios, es un milagro de Dios y por lo mismo tiene autoridad, es autoritativa. ¿En qué contexto es autoritativa? Porque es inerrante y a la vez también es infalible. Aunque quizás haya habido algunos manuscritos que han consignado, por ejemplo, libros apócrifos o que hayan consignado algunas herejías, con todo, por la preservación y la providencia de Dios, es que la Biblia ha mantenido ese carácter de infalibilidad e inerrabilidad de la palabra de Dios. Entonces decimos, como que Dios es infalible, no puede ser que cometa errores, no puede ser errante. Por lo mismo, la Biblia, siendo que proviene de Dios, es infalible y es inerrante. Entonces, ese carácter es lo que le da esa figura autoritativa. Sproul decía que los manuscritos originales de la palabra de Dios, o sea, los autógrafos, eran absolutamente correctos. En conclusión, las características de la autoridad es porque es palabra inspirada por Dios. Segundo, no tiene fallas, no tiene errores, hay ausencia de fallas y errores, y precisamente eso, ese carácter es lo que le otorga ese principio de autoridad. Entonces, hasta ahí es lo que habíamos visto en la anterior clase. 4 conceptos: revelación, inspiración, iluminación y autoridad. Estos 4 conceptos definen la naturaleza de la Biblia.
que tiene naturaleza en lo divino, en lo sobrenatural. Quizás para hacer un pequeño comentario ya conclusivo, podríamos hacer una pequeña diferencia entre lo que es la revelación general y la revelación especial. La primera diferencia es que la revelación general, hermanos, es para todos, creyentes y no creyentes. En cambio, la revelación especial es de carácter personal. Es de carácter personal. Es específicamente para algunos que Dios en su soberana voluntad los ha elegido. Pero a la vez también hemos dicho que es propositivo, es decir, que tiene un propósito. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. Otro aspecto que tenemos que considerar es que la revelación general es natural. Se manifiesta en la naturaleza también. Por eso se llama también revelación natural. Ahí nos muestra la gloria de Dios, nos muestra el carácter de Dios, el poder de Dios, nos muestra que Dios existe, nos muestra su presencia. En cambio, la revelación especial, la Biblia tiene carácter sobrenatural. O sea, esa palabra viene no de forma implícita, sino viene como un efecto sobrenatural, viene como un milagro, precisamente por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y por la resurrección. La revelación general es constante. O sea, todos los días podemos verlo, siempre va a estar ahí, ¿no? Ahí está la naturaleza, ahí está la conciencia, ahí está la historia. Siempre va a estar ahí. En cambio, la revelación especial es final. ¿Por qué es final? Porque se ha consumado. O sea, esa obra se ha consumado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La revelación general es gloriosa porque nos muestra la gloria de Dios. Cada detalle de la creación nos va mostrando progresivamente la gloria de Dios. En cambio, la revelación especial es una revelación de gracia, porque ya no revela tanto la gloria de Dios en su magnitud, sino nos revela en su magnitud la gracia, ¿no? Porque la revelación general nos muestra la gloria de Dios, pero la revelación especial, que también nos muestra la gloria de Dios, pero lo que resalta, lo que sobresale, es la gracia. Entonces, es la gracia la que permanece en la obra de la revelación especial. Esto es más importante, es muy bonito. La revelación general es visible porque nos permite ver la obra de Dios. Entonces, vemos la creación. Hay tantas cosas para ver. Me gustan ver a los animales, por ejemplo, los colores, esa imaginación, esa creatividad, esa perfección, esa belleza con las cuales Dios los ha creado. Podemos experimentarlo a través de un hecho visible. En cambio, la revelación especial, la Biblia, tiene otro carácter. La revelación especial, hermanos, es audible. ¿Ya? La revelación general es visible porque podemos ver. En cambio, la revelación especial es audible. ¿En qué contexto es audible? Porque nos permite escuchar la palabra de Dios. No solamente oír, sino escuchar, pensar la palabra de Dios. Entonces, desde ese contexto es que esta palabra también es audible. Y finalmente, la revelación general envía un mensaje. El mensaje implícitamente es juicio, porque la ira de Dios está sobre cada
ser humano que no tiene a Cristo. En cambio, la revelación especial tiene otro mensaje, un mensaje que implica salvación. Entonces ahí vemos las características, las diferencias entre lo que es revelación especial y revelación general. Si han entendido estos conceptos, seguramente alguno podrá darle la gloria a Dios, porque nos ha dado muchas ventajas, es sobrenatural. Esa palabra es audible porque podemos escuchar directamente lo que Dios está pensando, porque implica salvación, que es un hecho muy especial y que es un hecho sobre todo milagroso, porque es un hecho sobrenatural. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún hombre hubiera tenido la capacidad de hacer esta obra. Imposible. Tenemos limitaciones. Nosotros, como seres humanos, vivimos en un tiempo y vivimos en un espacio, ¿no? Esa es nuestra limitación. En cambio, Dios es eterno. Cuando Él hizo el plan, lo hizo en un contexto cósmico. Él pensó en lo eterno y precisamente por eso es que diseñó este medio para acceder a la salvación. La salvación está en la Biblia. Bien, hermanos, hasta ahí lo que habíamos visto la anterior clase. Era necesario retroalimentarlo precisamente para poder entender esta segunda parte que tiene que ver ya con los manuscritos bíblicos. Y ya habíamos dicho al inicio que lo que se había escrito antes de la invención de la imprenta, a todos estos documentos escritos a mano, por eso no están escritos a máquina ni en imprenta, porque están escritos a mano, es a lo que llamamos manuscritos. Por eso se llaman manuscritos. No es lo mismo con lo que está impreso en la imprenta. Entonces, todo lo que está escrito antes de la invención de la imprenta es a lo que se llamó manuscritos. Ahora hay que hacer una diferencia también entre lo que son manuscritos e inscripciones. Hay algunos escritos breves, ¿ya? Hay algunos registros breves que están escritos en materiales como piedra, arcilla, metal. Estos escritos breves llevan el nombre de inscripciones. No hay que confundirle con manuscritos. Los manuscritos tienen una característica especial. Todos los manuscritos han sido escritos en papiro, o sea, es de material orgánico, de vegetal, procesado y convertido posteriormente en una especie de hoja. No tenía muy larga duración, pero sí podía resistir un tiempo el registro, el escrito a mano, manual, que se hacía sobre ese material. A la vez también se escribía sobre el pergamino, es decir, en cuero de animales. Entonces, a estos escritos, tanto registrados en papiros o en pergamino, es a estos a los que se llaman manuscritos. Aquí no existe ningún registro adicional. Son escritos a mano y en la lengua original de la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, aunque se han incorporado algunas adiciones en arameo. En el Nuevo Testamento hay algunos registros, hay algunas palabras que están registradas en arameo, ¿no? Son palabras arameas específicamente. Tanita Kumi es una palabra aramea, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo se clasifican los manuscritos bíblicos? Podemos clasificarlas en dos formas. Primero, originales y segundo, copias. Hay un manuscrito original, por ejemplo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió una carta, por decir la carta a los Corintios, por decir. Lo hizo de esa manera. Entonces hubo un original trabajado en un material, puede ser en papiro o puede ser en pergamino, pero de todas maneras lo hizo. Hubo una primera vez, hubo un registro original. A este registro original es a lo que llamamos autógrafos, ¿ya? Los registros originales, o sea, el máster original de ese texto es a lo que se llaman autógrafos. De ese autógrafo, debido a que ese material en el cual estaba escrito eran perecederos, duraban un tiempo, se tenían que hacer una copia inmediata antes de que se destruya. Entonces, a estas copias efectuadas de los autógrafos es a lo que se llama manuscritos. Hay una ilustración referente a esto en Galatas 6:11 que hace referencia precisamente a esas copias, cómo se las registraba de manera directa. Algunas veces se registraban de manera indirecta. La epístola, por ejemplo, a los romanos no fue escrita directamente por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba ya deteriorado, había sido golpeado, tenía ya algunas consecuencias de esos sufrimientos. Al parecer ya no veía bien, al parecer tenía algunas afectaciones físicas y por lo mismo tenía que comunicar de todas maneras lo que Dios había inspirado en su mente. Entonces, para ello utiliza un amanuense, o sea, es decir, a una especie de escribano. De acuerdo al registro de Romanos capítulo 16, versículo 22, el que legítimamente escribe Romanos, porque al margen de eso hace un pequeño comentario, el que registra es Tercio, con Z, y dice yo Tercio, ¿no? Y empieza a hacer un comentario adicional a lo que Pablo le había dictado ahí en Corinto, que fue el lugar donde se escribió la epístola. También podemos dividirlas de dos formas: manuscritos del Antiguo Testamento y manuscritos del Nuevo Testamento. Los manuscritos del Antiguo Testamento podemos tener la seguridad de que son copias perfectas, porque el pueblo de Israel ha sido el receptor de la palabra de Dios y asimismo ha sido el que conserva esta palabra a lo largo del tiempo. Y tenían algunas técnicas especiales. Por ejemplo, si existe un manuscrito que ya estaba deteriorado, lo transcribían íntegramente y esa transcripción debía de ser perfecta, debería de ser completa. Aún se contaba cada letra de lo que se había escrito. Se contaban hasta los puntos. Entonces, se mantenía el nuevo y se desechaba el viejo, prácticamente se destruía para que no quede ninguna evidencia en contra, ninguna evidencia negativa. Entonces, todo el Antiguo Testamento tiene esa garantía, a diferencia del Nuevo Testamento, aunque la presencia de Dios, la provisión de Dios
ha preservado la palabra en forma íntegra. Pero, ¿qué podría ocurrir, por ejemplo, si en una excavación encuentran una nueva carta del apóstol Pablo, ahora en este tiempo, y verifican que es auténtica? Se tendría que incorporar al canon, se tendría que incorporar a los 66 libros. No, no podría ser incorporado porque el canon ya está cerrado. Es decir, que Dios reveló lo suficiente y lo necesario para que el hombre pueda entender el Evangelio. Ahora, con seguridad que el apóstol Pablo escribió muchísimas cartas al margen de las oficiales registradas en los 66 libros de la Biblia. Pero tenemos que entender también que no todo lo que el apóstol Pablo escribió es palabra inspirada de Dios, ¿no? Entonces, los 66 libros tienen el sello y tienen la seguridad de que son palabra de Dios. Hay algunas cartas extraviadas. Dios sabe por qué. Por ejemplo, la tercera epístola a los Corintios. Supuestamente debería estar, pero es una carta extraviada. Seguramente en el entender de Dios no era necesario y por lo mismo no se ha incorporado esto. Entonces, los 66 libros están plenamente garantizados porque transmiten, porque no deja lugar a dudas acerca de la permanencia de la doctrina, que es lo fundamental para que el hombre pueda aprender la palabra de Dios. Asimismo, hablamos de las versiones de manera general, casi introductiva. Estoy diciendo que las versiones tienen por objeto transmitir los contenidos de lo que contiene la palabra de Dios a otros idiomas, desde el original hebreo y griego, ¿no? En el cual fueron escritos los autógrafos y después los manuscritos. La palabra de Dios siempre ha tenido impacto cósmico, siempre ha tenido impacto histórico, y por lo mismo no solamente se han interesado de ello los judíos, también de esta palabra se han interesado las otras naciones del mundo. Pero las otras naciones del mundo no hablan pues hebreo, tampoco hablan griego, por lo que ha sido necesario transmitir, traducir estos contenidos a los idiomas de las naciones que estaban recibiendo este mensaje. Indudablemente que en este proceso hubieron muchas traducciones. A esas traducciones es a lo que llamamos versiones de la Biblia. Hay dos referentes para la crítica textual, es decir, que estas versiones, si bien han sido escritos en griego y han sido escritos en hebreo, pero tenían que ser traducidas, por ejemplo, al latín, ¿no? Y a través de este idioma es que se ha conocido también en Roma todo el mensaje de la palabra de Dios. Hay dos, el texto Receptus y el texto Crítico. Son dos obras que han aportado bastante a lo que es la crítica textual. Esto de la crítica textual lo vamos a ver en un tema muy aparte, solamente la pongo como una manera referencial. ¿Qué manuscritos se usaron? La versión Reina Valera, por ejemplo, para su traducción utilizó el texto receptus, o sea, el texto recibido. Y las versiones modernas usan traducciones del texto crítico. Hay un detalle, ¿no?, que quiero volver a recordarles. Se llaman versiones antiguas a todo lo que se escribió antes de la invención de la imprenta.
y se llaman versiones modernas a los que se realizaron después de la invención de la imprenta. Entonces, cuando estamos hablando ahora de versiones antiguas, estamos refiriéndonos específicamente a los manuscritos antiguos, a las traducciones antiguas que han existido, y no así a las traducciones modernas. Un problema aparente de conflictos con las declaraciones de la Reforma. Este comentario lo voy a dejar pendiente para el tema de la crítica textual, porque tiene que ver con traducciones muy interesante. Estos conceptos, de momento, para no entrar en confusiones, lo voy a dejar como en un cuarto intermedio. Muy bien, ¿qué son los manuscritos? Ya hemos dicho, lo que fue antes de la invención de la imprenta, que obviamente fue hecha en el siglo XV. En el siglo XV es que se inventó la imprenta. A todas estas copias escritas a mano es que se llaman manuscritos. Viene del latín manus, que significa a mano, y scripto, que significa escrito. Entonces, manuscrito es igual escrito a mano. Los materiales que se usaron para la suscripción de los manuscritos escritos a mano son tres. El primero es el papiro, y hemos dicho que el papiro es un material orgánico, es vegetal, se confeccionó en base a los juncos que se cultivan, que crecían junto al río Nilo. Entonces le sacaban de estos juncos la parte central, o sea, la esencia misma, las machacaban y los procesaban a través de algún proceso más que se adicionaba hasta convertirlo en una especie de hoja, como de una hoja común, como las que conocemos ahora actualmente. Entonces era un material flexible, se podía escribir perfectamente sobre ella, solamente que como es material orgánico no tenía un tiempo largo de duración. Hay muchos manuscritos registrados en papiro. Otro material que se utilizó, que tenía, por decir, más tiempo de vida, era el pergamino, o sea, lo que se escribía en pieles de animales, normalmente en pieles de res o de cordero, que eran los más efectivos. Entonces, de esa manera también se podía registrar. Y un tercer material, quizás poco utilizado, pero muy significativo, es la vitela. La vitela es una especie de cuero de animal, pero de animal joven, de un becerro específicamente. Es un cuero muy fino, muy flexible y a la vez también muy duradero. Entonces, en estos tres materiales es que se escribieron los manuscritos: en papiro, en pergamino y en vitela. El idioma. ¿En qué idioma se escribió? Indudablemente que hay dos idiomas originarios, dos idiomas de carácter semítico, podríamos decir, porque son propios de esas regiones. Uno es el hebreo, eso lo vamos a ver también en el tema de los idiomas de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento fue registrado en el idioma hebreo. Y el Nuevo Testamento se registró en el idioma griego, ¿no? Pero no solamente en esos dos idiomas, tanto en el Antiguo y como en el Nuevo Testamento hay algunas palabras
que contienen registros del idioma arameo. Entonces, podemos encontrar en algunos pasajes del Antiguo y como del Nuevo también Testamento. Estos son los 3 idiomas en los cuales están registradas los manuscritos. ¿Cómo se clasifican los manuscritos? Se clasifican en manuscritos oficiales y manuscritos privados. El costo de la tenencia y de la confección de un manuscrito era para esos tiempos altamente costoso. No todos podían acceder a ese derecho, podríamos decir. Si bien es un derecho, porque la palabra de Dios viene para todos, pero no todos tenían la capacidad económica de poder acceder. Entonces, habían manuscritos oficiales específicamente para el uso en las sinagogas o en el templo. Era como una Biblia especial podemos decir ahora, de la iglesia. Yo he visto en algunas iglesias que no obstante cada uno tiene su Biblia, pero hay una Biblia grande que está ahí, que es propio digamos, de la iglesia. No sé, simplemente la exponen ahí. Nunca los he visto utilizar, pero están, porque el pastor también tiene su Biblia propia, ¿no? Pero hay una oficial. Y antiguamente también hubo un manuscrito oficial específicamente para el uso de la sinagoga. En algunos hallazgos arqueológicos se han encontrado estos manuscritos oficiales. Pero también los que tenían dinero, los que tenían la capacidad de comprar, tenían manuscritos. Entonces a estos los llamamos manuscritos de carácter privado. El uso era específicamente para usos particulares. En cambio, el oficial, así como su nombre lo dice, era un uso oficial también en el culto. En cambio, en los usos particulares, como nosotros lo hacemos actualmente, para la lectura privada. ¿Cómo se clasifica en el Nuevo Testamento? Esto del Antiguo Testamento es en oficiales y privados. Eso no pueden olvidar, hermanos. Pero en el Nuevo Testamento hay otra clasificación. Se clasifican en unciales. Se llaman unciales porque está escrito con letras mayúsculas. Todo el registro del pergamino está realizado en letras mayúsculas. Por eso se llama unciales. Y a la vez hay otros pergaminos llamados también minúsculos. ¿Por qué? Porque están escritos en letra minúscula. Entonces, a estos manuscritos minúsculos también se los llama manuscritos cursivos. En algunos textos van a encontrar minúsculos o finalmente manuscritos cursivos. Los cursivos son en letra minúscula y los unciales en letra mayúscula. Así se clasifican los manuscritos. ¿Cómo se verifica la autoridad de los manuscritos? Se verifica a través de los créditos que se dan a razón de sus méritos. Es decir, tienen una cualidad especial. Por ejemplo, en función a la antigüedad y a la calidad del manuscrito. Supone que cuanto más antiguo sea, tiene más acercamiento al original, ¿no? Si vamos a hacer un experimento, vamos a encontrar que el mensaje
en su espacio y en su tiempo antiguo es más original. Cuando pasa el tiempo, por decir en un grupo, en una aula, cuando se transmite un secreto en la oreja, entonces se va deteriorando el mensaje, no llega como al principio. Pero en los primeros, en las primeras personas, sí hay la seguridad de que es auténtico. Entonces, un manuscrito cuando es muy antiguo, nos da la seguridad y la garantía de su autenticidad. Entonces, tiene más valor cuando es más antiguo. La autoridad de los manuscritos en el Nuevo Testamento. Un manuscrito nuevo puede ser una copia de uno antiguo, ¿no? Puede dar esa idea. Por decir, encuentro en un manuscrito nuevo y puede encontrar alguna diferencia, pero habría que investigar si realmente corresponde al manuscrito original. Ese es el trabajo que realiza la crítica textual. Es la crítica textual que se encarga de comparar manuscritos hasta llegar al mensaje original o a lo que originalmente se quiso decir. En cambio, en el Antiguo Testamento depende exclusivamente de su calidad. Si bien recuerdan lo que les dije hace momentos atrás, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, se preservó a plenitud. O sea, es perfecto en toda su extensión. No se han cometido errores de transcripción. Las preservó fielmente como la mandó el mismo Señor, y el pueblo de Israel cumplió responsablemente esa calidad preservativa. El formato de los manuscritos viene en forma de rollo, vale decir en rollo, hay que ir enrollando, por otro lado también desenrollando a la vez, entonces de esa forma va avanzando, ¿no? Hay muchos manuscritos que son bastante largos, que contienen una longitud de, por decir, 10 metros, etcétera. Estos manuscritos, para que se convierta en rollo, o bien se pegaba o se cosía de alguna manera, se cosían, se coleccionaban varias hojas, de modo que colocando en un rodillo podía ser envuelto y luego desenvuelto. Hay muchos manuscritos que se han encontrado en forma de rollo, que era el uso común en el Antiguo Testamento. Ya después del siglo X después de Cristo, cambiaron algunas cosas. Ya no se utilizó el rollo como formato de manuscrito, sino se utilizó el códice, o también llamado el códex. Estos venían en forma de cuaderno ya, ¿no? Era más efectivo, más contundente y a la vez también más portable. Entonces uno podía obtener en la Biblia en esta forma un manuscrito en forma de códice, pero en una especie ya de cuaderno, uno detrás de otro y así sucesivamente. Entonces hay dos, o en forma de rollo o en forma de cuaderno, que también se llama códice. En cuanto a las descripciones de los manuscritos, ¿qué cantidad hay? Podemos decir que los manuscritos del Antiguo Testamento son escasos. Son escasos, pero seguros. O sea, tiene la seguridad, se ha comprobado. Se han comprobado los últimos manuscritos del siglo XV, y en 1947 encuentran los manuscritos
como por decir los hoyos en el Mar Muerto. Entonces hacen la comparación y exactamente era lo mismo, no había ninguna variación. Es decir, que el Antiguo Testamento se ha preservado perfectamente. No obstante, hay 5 especímenes de los manuscritos en el Antiguo Testamento. Es decir, hay 5 formas de manuscritos. Podemos llamarla como traducciones especiales de ciertos grupos religiosos. Por ejemplo, hay lo que se llama el texto masorético, ¿no? Es una obra realizada por los masoretas entre el siglo XV y el siglo X, de que se han encargado ellos de traducir la Biblia, como ya era común para ese tiempo, el griego, porque la Septuaginta la convirtió la Biblia hebrea en idioma griego. Entonces, eso es lo que se utilizaba comúnmente. Pero los judíos querían volver al idioma original. Entonces, hicieron una nueva traducción. O sea, este grupo de personas que hizo una nueva traducción es a lo que llamamos a los masoretas. Y estos masoretas no solamente hicieron la traducción al hebreo original, sino que también le adicionaron algunas técnicas de puntuación, de uso de minúsculas, etc. A este texto se llama el texto masorético. Hay otro que es el Pentateuco samaritano, que es una nueva forma también de traducción. Ustedes saben, los samaritanos han sido los que volvieron del remanente del exilio, pero no volvieron con la pureza judía que Dios había ordenado, sino que se habían contaminado con razas extranjeras, consecuentemente por su sangre corría sangre extranjera y a la vez también sangre judía. Por lo mismo, cuando se reconstruyó el templo, el Esdras, en el retorno del remanente, a los samaritanos no se les tomó en cuenta para que coadyuvaran a la reconstrucción del templo. Por eso es que ellos se apartaron y establecieron la adoración en el monte de Gesim, y ahí es donde realizaron su actividad religiosa. Ellos trabajaron solamente con la ley de Moisés, con el Pentateuco, con los 5 libros de la ley, no hicieron otras traducciones. Entonces, a este trabajo es a lo que se llama el Pentateuco samaritano. Hay algunos manuscritos que registran esta obra. El papiro de Nash, de igual forma, es otra de las obras, otro de los manuscritos que ha quedado como un registro histórico y naturalmente aporta en gran manera a establecer la veracidad de las escrituras. El manuscrito de Malabar, de igual forma, contribuye a trabajo de recopilación de las palabras de los manuscritos y consecuentemente le da certeza a la palabra de Dios. Los manuscritos de Malabar son un paralelo de lo que son los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto se descubrieron en Qumran. Es un espacio geográfico situado casi junto al Mar Muerto, como a 5 kilómetros del Mar Muerto. Pero otro espacio después encontrado también, muy parecido a los rollos del Mar Muerto, son lo que se llaman los manuscritos de Malabar. Algunos manuscritos antiguos de la Biblia
Los manuscritos bíblicos en muchos casos no son exactamente iguales, pero la crítica textual se encarga de establecer la exactitud y la veracidad de estos escritos. Vamos a avanzar. El objetivo de los estudios de los manuscritos es documentar la fidelidad de las escrituras mediante los manuscritos, que son los textos, y las traducciones, que son las versiones. En otras palabras, procuras establecer el texto original. Generalmente, cuanto más antiguo el manuscrito, es más importante. Hablemos un poco ahora de los rollos del Mar Muerto. Es considerado como el más importante. Ha sido descubierta en 1947 a orillas del Mar Muerto en un lugar llamado Qumran, en el lado noroeste. ¿Cuál es su valor nominal? El referente más importante que ha de documentar al Antiguo Testamento. Si bien para ese tiempo se tenían referencias de manuscritos, sus antecedentes más antiguos casi llegaban al siglo X, vale decir, un siglo X después de Cristo. Más allá, o sea, manuscritos más antiguos no había. Entonces, todas las traducciones se realizaban con ese trabajo, principalmente con el texto masorético, la Vulgata latina, que han aportado en los procesos de traducción. Pero cuando se descubrió los rollos del Mar Muerto en el Qumran, se han encontrado documentos muy importantes de bastante antigüedad. Por ejemplo, el libro de Isaías, cuya datación es de 200 años antes de Cristo. Si bien el más antiguo hasta ese tiempo era del siglo X, ahora ya tenían textos 200 años antes de Cristo. Y cuando compararon la escritura de Isaías con este texto antiguo, quedaron convencidos de que no había adulteración, era exactamente el mismo y que la palabra de Dios se había preservado. Estos textos en algunos casos concuerdan también con el texto masorético. Hemos hablado de los masoretas y ellos han hecho un buen trabajo con mucha responsabilidad y con mucha fidelidad. Contenía todos los libros del Antiguo Testamento menos Esther. Prácticamente tenían toda la Biblia. Por alguna razón, los esenios, que eran los portadores de estos rollos, de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, no habían incorporado el libro de Esther. No había ese libro. Pero en lo demás, todos los libros estaban íntegros. Y cuando se ha hecho la lectura y la comparación, se llega a la conclusión de que la palabra de Dios era intacta. Al margen de ello, también se han encontrado comentarios bíblicos y otras obras literarias. En la biblioteca, hermanos, van a encontrar un libro que se llama Los rollos del Mar Muerto. Es un libro bastante voluminoso y habla precisamente todo el historial de los esenios, que era la secta portadora, la secta que se había apartado de la ciudad, que eran diferentes a los fariseos, a los saduceos o a los celotes. Tenían una forma de vida más religiosa, más separada de Dios, tenían sus propios rituales, unos rituales que incluso tenían que ver con la forma de alimentación o la forma de vestimenta o el mismo hecho cúltico.
Es muy interesante esta obra, les recomiendo la lectura Los rollos del Mar Muerto. Sáquense una fotocopia y van a poder inmiscuirse históricamente un poco más acerca de esta temática. Otros documentos importantes, otros manuscritos importantes, en muchos casos no son manuscritos completos, solamente se han encontrado algunos fragmentos. El fragmento de Rylands es un fragmento del Nuevo Testamento y corresponde al siglo II. No es completo, pero es una parte. Y por supuesto que ha ayudado mucho a establecer la veracidad de la palabra de Dios. Los papiros de Bodmer, 200 años después de Cristo, de igual forma, este manuscrito se encuentra en la biblioteca de Bodmer en Ginebra, en Europa. Los papiros de Chester Bates, que ha sido publicado en 1931 y data del siglo II. Viene en formato códex, en códice, ¿no? Y hay contenidos del Antiguo como también del Nuevo Testamento. Y también hay un libro apócrifo, Enoch. Entonces, estos manuscritos están en Michigan, en Estados Unidos. Si quieren profundizar en imágenes, un poco más de esto en el Internet, pueden indagar en manuscritos e ingresar a estos museos y van a poder ver estos manuscritos. Realmente es tan interesante, tan histórico, ver cómo la providencia de Dios ha preservado la palabra de Dios. Un códice en forma de cuaderno vienen los códices, ¿verdad? El códice sinaítico. Son 43 hojas de pergamino hallado en el monasterio de Santa Catalina, en el monte de Sinaí, o sea, en el lugar donde Moisés supuestamente recibió los 10 mandamientos, se construyó un monasterio. Y cuando hicieron algunas excavaciones y hallazgos en ese lugar, es que encontraron este códice, el códice sinaítico, que responde al año 400 después de Cristo. Como verán, casi no hay antiguos. El referente más antiguo siempre van a ser los rollos del Mar Muerto. Hay otros importantes, el Vaticano también, es una copia del siglo IV, contiene el Antiguo Testamento en griego. Parece ser la mejor traducción de la Septuaginta, es decir, la traducción del arameo al griego, realizado en el tiempo intertestamentario en el año 250 a.C. El Códice Besae tiene textos incompletos de los evangelios, el Código Washingtoniano, el Código Alejandrino y el Código de Sanefre, que corresponde al siglo V. Es un palimpsesto incompleto. Ahora se preguntarán qué es un palimpsesto. Se utilizaban algunos pergaminos, podríamos decir, sí, algunos pergaminos. Luego se escribían en esos pergaminos. Finalmente, si estaba bien conservado, algunos lo que hacían con algunos procedimientos químicos era borrar lo que había sido escrito en ese pergamino, en ese manuscrito, y lo volvían a reutilizar. Entonces, los manuscritos registrados en pergaminos o en papiros reutilizados, a eso es a lo que se llama palimpsesto. Son materiales reusados para volverlos a escribir. Entonces, esos son los palimpsestos. El texto bizantino, también llamado texto mayoritario,
tiene importancia porque está completo. Fue llevado a Constantinopla y ampliamente distribuido en el Imperio Bizantino. Es el que más se ha utilizado en la crítica textual. El Textus Receptus también es otra que tiene características especiales. El Textus Receptus se ha utilizado para la traducción al castellano en lo que es la famosa versión de la Biblia del Oso. Para la traducción se utilizó 7 manuscritos minúsculos griegos. También se puede observar que se incorporó algunos textos de la Vulgata latina. ¿Cómo se clasifican? Ya lo hemos dicho, en oficiales y privados el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en papiros, unciales, minúsculos, y también podemos adicionar leccionarios. ¿Cuáles son las versiones de la Biblia? Ya dijimos al inicio que las versiones tienen que ver con las traducciones que se han hecho a la Biblia. La más famosa de todas las traducciones de las versiones es la famosa Septuaginta. La palabra Septuaginta también se puede codificar, podríamos decir, con el número romano 70. Entonces, cuando veamos en algunos textos este número romano 70, se está refiriendo a la famosa versión de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción antigua que corresponde al 250 antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lleva ese nombre? Porque fue realizada por 70 traductores. ¿Cuál ha sido el proceso? Primero se traduce el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley de Moisés, y el resto hace un trabajo progresivo y se adiciona hasta el siglo I antes de Cristo. En todo este proceso no hay que olvidar que también se han incorporado algunos textos apócrifos. La próxima semana vamos a hablar del canon bíblico y este tema interesante también de los textos apócrifos. Esta versión ha sido escrita para los judíos griegos cuando ya tomaron control los imperios, primero los persas, los babilonios, posteriormente los griegos y finalmente los romanos. Cada uno con su idioma. Los griegos querían universalizar el idioma helénico, que en este caso era el griego. En cambio, los romanos estaban con el latín. De todas maneras, el griego ha tenido bastante impacto porque muchos filósofos, muchos estudiosos siempre han sido griegos y le han dado esa línea de idioma oficial. Por ello es que en la Biblia también ha sido traducido al griego en la Septuaginta, al griego koiné, que ha sido el idioma oficial de ese tiempo, o sea, del tiempo intertestamentario, de lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como que hay 400 años de distancia, 450 años de distancia. A ese tiempo de espacio es a lo que se llama el período intertestamentario. Los escritores del Nuevo Testamento lo usaron. El que al menos se usa es Mateo, se escribió en Alejandría y de ella se copió la Vulgata latina. Otra de las versiones es el Pentateuco samaritano. Registra el Antiguo Testamento, es la Biblia de los hebreos. El Pentateuco samaritano es la Biblia también de los samaritanos. Ya hemos hecho referencia a los samaritanos. Son judíos a los que no se les permitió construir el templo en los tiempos de Nehemías y Esdras,
y los que se situaron en el monte Gerizim. El rollo Abisha de Nablus es la copia del Pentateuco samaritano. En realidad es una copia de la Biblia hebrea con algunas modificaciones de carácter geográfico y de carácter doctrinal, ¿no? Esto da lugar a mucho análisis, de las cuales se ha encargado específicamente la crítica textual. A algunas versiones arameas. A las versiones arameas son a los que se llaman los tárgumes. O sea, cuando se habla de tárgumes, estamos hablando de las versiones arameas. Entonces, no solamente se han traducido al griego, del hebreo al griego, sino también en muchos casos había muchos judíos que solo hablaban ya el arameo, ya no hablaban ni el griego, ni tampoco hablaban el hebreo. Y quizás han olvidado en su tiempo de exilio, hablaban el arameo, otro idioma semítico, entonces ha tenido que para ellos traducirse a ese idioma. A esta traducción es a lo que se llama tárgumes. No existen tárgumes de Esdras, Nehemías, Daniel en arameo. Después del cautiverio, el arameo sustituyó al hebreo. Estas traducciones operaban en las sinagogas que traducía, el que traducía se llamaba Meturgemán y la traducción era el Targum. En el Qumran se ha encontrado algunos targumes, por ejemplo, Targum de Job, y la mayoría de los targumes son tardíos, es decir, como que datan del siglo V después de Cristo. Las versiones latinas, es decir, las traducciones al latín, las versiones en latín, estas corresponden al siglo II. En el siglo IV, Dámaso, obispo de Roma, encarga a Jerónimo la traducción oficial al latín. Es lo que ha venido a llamarse en su trabajo final como la Vulgata Latina. Él mismo ha sido reconocido en el Concilio de Trento en el 1546 y fue reconocido oficialmente como la traducción del hebreo al latín. De la Vulgata Latina nacieron algunos conceptos claves doctrinales, como el tema de la elección, de la justificación, la santificación, la salvación y el tema de la regeneración, que son palabras específicas que conllevan contenido doctrinal. Las versiones siriacas, o sea, en idioma sirio, un sirio semítico. Las más famosas, el Diatessaron de Tasiano del siglo II después de Cristo, la siriaca antigua del siglo II y el siriaco Peshita, que también es famosa. Se llama Peshita porque se dice que es una traducción sencilla, es una traducción popular. Ha sido traducida por Rábula, contiene 243 manuscritos. Es antiguo y corresponde al 264 después de Cristo. Bien, hermanos, hasta ahí en el tiempo exacto hemos concluido con la clase. No sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario referente a estos dos temas que tienen que ver con